Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Y al inicio del programa le comenté que el presidente López Obrador visitó de nueva cuenta el puerto de Acapulco para rendir un homenaje a las víctimas del huracán Otis. Vamos a hablar pues de este y otros temas con Federico Berrueto, analista político. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y saludo por tu conducto al auditorio. Igualmente, ¿qué te ha parecido la respuesta del presidente López Obrador a casi un mes de que ocurrió esta tragedia en Acapulco? La respuesta desde el inicio con este intento de llegar al puerto a través de un jeep, de una camioneta que quedó atascado y que finalmente tuvo que irse en avión y regresar de esa misma manera a la Ciudad de México en un avión de las Fuerzas Armadas. Y él dice que ha visitado 6 o 7 veces Acapulco, pero que los medios de comunicación y los adversarios pues no van a las colonias porque pues le van a mandar a provocadores. ¿Qué te ha parecido todo, Federico? Bueno, mira, ha sido muy desafortunado. Vemos que hay un patrón de conducta por parte del presidente, del gobierno federal, que es minimizar las tragedias, los siniestros naturales. Vivimos la pandemia y fuimos testigos cómo los primeros meses prácticamente de lo que se trataba era de minimizar la gravedad del problema. Lo que ha ocurrido en Acapulco también corresponde al mismo patrón. Y ahora el presidente, pues más en un ánimo de propaganda que de compromiso y de realismo, pues lo que pretende es salvar cara frente a una situación verdaderamente de la cual él no es responsable, lo debo subrayar. De lo que sí es responsable es ejercer su liderazgo para poder coordinar los esfuerzos tanto institucionales de los 3 órdenes de gobierno como también de la sociedad civil y desde luego del sector privado. Acapulco ya anticipaba un problema serio. Es una localidad muy importante en una tremenda crisis de seguridad en su economía, etcétera, que precisamente por el crecimiento desmesurado, no programado, generó un problema de desarrollo urbano, ambiental. Esto precede a la tragedia. Con la tragedia se exacerba este problema y vemos dos Acapulco, el Acapulco de los ricos y el Acapulco de los pobres. Y vemos cómo buena parte de la intervención del presidente y del gobierno federal se está dirigiendo más al Acapulco de los ricos, tratando de rehabilitar las instalaciones hoteleras precisamente para este sector que es minoritario, y lo que es la hotelería social, lo que es el turismo social, lo que es incluso la misma población, que recordemos una cosa, Mario, en Acapulco, en esa zona es 1 millón de personas, no son 800,000 como se dice, es decir, desde el principio se está subestimando a la población y también se subestima la magnitud del impacto. Y bueno, es lo que vimos ayer, un presidente que no puede ir con la población porque sabe que va a obtener un severo rechazo porque la respuesta institucional ha quedado muy corta. ¿Ya le dio a la vuelta el presidente López Obrador a la página de Acapulco o quiere dársela? Digo, ayer estuvo de visita en el puerto, en una sede de la Marina, en la base naval allá en el puerto de Acapulco, pero lo más pronto posible le quiere dar la vuelta al desastre en Acapulco. ¿Qué es lo que opinas? Porque lo cierto es que para el próximo año ya están proyectados varios eventos importantes, algunos de talla internacional como el abierto de tenis en febrero, el tianguis turístico, la convención de bancos. ¿Cómo ves al presidente López Obrador? ¿Quisiera ya olvidarse del tema y seguir con su agenda nacional, de sus proyectos de infraestructura, los programas sociales? ¿O qué te parece lo que quiere hacer el presidente con este asunto de la tragedia a nivel mediático y de comunicación? Efectivamente, a nivel mediático, el presidente se ha movilizado, se ha dirigido a darle la vuelta. La manera tan frontal como encaró a los medios por la cobertura de la tragedia, pues de lo que pretendía era obtener una cobertura menos adversa, menos realista, una tragedia brutal lo que ocurrió allí, y en cierto sentido, a nivel de percepción nacional, estoy seguro que hay, por un lado, un agotamiento de la opinión pública, porque es un tema que tiene su ciclo informativo y esto pues ya pasó, y el presidente pues está en este ánimo que es fundamentalmente mediático. El problema es que allí el problema sigue.
y que la emergencia no ha parado. O sea, todavía hay una parte importante de la población que no tiene agua potable, que no tiene servicios básicos y además pues del desastre y la reconstrucción a lo que se dirige fundamentalmente es al Acapulco rico. O sea, todos los eventos de los que estamos hablando, de eso, se dirige a un sector hotelero, a un perfil de visitantes que no es el gran volumen de Acapulco, de manera tal que, tal como se dijo por distintos especialistas, la recuperación total de Acapulco va a llevar años y quizás sí podamos tener algunos eventos, pero esto está muy, muy lejos de resolver el problema en su integridad y sobre todo un gobierno que dice que actúa en función de los más pobres, lo que está haciendo es justamente lo contrario. Ahora, se creó esta comisión en el Senado de la República, pues para ayudar a la reconstrucción de Acapulco, pero la va a presidir ni más ni menos que el padre de la gobernadora Evelyn Salgado, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena. Conocemos la historia de que él quiso ser el candidato y lo terminaron bajando por un asunto pues de género y de acusaciones de acoso y de violencia sexual. Y pues ahora está la gobernadora y su papá a cargo de esta comisión, que no sabemos si va a tener recursos, cuántos o no. Lo cierto es que ese ha sido otro tema, ¿no? El apoyo económico que le ha dado el presidente López Obrador a través de Morena, de sus legisladores, al tema de Acapulco, que parece que no ha sido pues lo que hemos visto en las imágenes, una catástrofe tremenda y que no se ha tratado como tal, tampoco desde el punto de vista de los recursos. ¿Cómo ves el asunto del presupuesto y lo de Félix Salgado Macedonio presidiendo esta comisión? Bueno, mira, en primer término, Félix Salgado, además de todo esto que tú señalas, él fue alcalde de Acapulco y su gestión como alcalde es desastrosa. El desalojo de las aguas negras sobre la bahía es una de sus aportaciones a Acapulco. Así que te podrás imaginar cómo va a supervisar. Va a supervisar a su propia hija, va a supervisar a López Obrador, al gobierno federal, va a supervisar a la alcaldesa, que por cierto está desdibujada de todo este proceso y es clave, porque mucho del problema de infraestructura pasa precisamente por la presidencia municipal. Pero bueno, tenemos todo esto y verdaderamente lo que anticipamos es que es una decisión muy, muy desafortunada. Por otro lado está el tema presupuestal. El presidente lo que ha querido es tener discrecionalidad. Por eso no aceptó que en la negociación del presupuesto se etiquetaran recursos para la recuperación de Acapulco. Que el gobierno tiene recursos para hacerlo, sí, pero de algún lado los tiene que sacar. Es decir, no es una bolsa infinita. Algo tendría que dejar de fondear. Y esto de utilizar los fideicomisos del Poder Judicial Federal para fondear la tragedia de Acapulco, un debate que precedía al siniestro, bueno, de lo que se trata es una grosera manipulación de los sentimientos de la gente para poder echar en cara los supuestos excesos del Poder Judicial Federal. Lo cierto es que difícilmente vamos a tener una respuesta a la altura. ¿Por qué? Porque finalmente buena parte de la solución tiene que ver con algo que el presidente ya descubrió el día de ayer, que el gobierno no va a poder solo, que va a requerir de la intervención del sector privado, que va a requerir también que la misma sociedad se involucre en la solución del problema, sobre todo la reconstrucción de vivienda, pero hay otras cosas que tienen que hacerse con recursos públicos y no vemos claridad de que esto vaya a ocurrir. Las cifras que se han dado van muy por debajo de lo que se va a requerir por parte del gobierno. Justamente con esto termino, Federico. El tema de los fallecidos, aumentó la cifra a 50 personas que han perdido la vida, por lo menos registradas oficialmente. Hay muchas más desaparecidas. Parece que ese tema, por lo que se reporta en los medios, pues no es tan puntual, es decir, esta cifra de muertos de manera oficial y de desaparecidos le está cobrando, eso sí, al presidente, y vimos las protestas ayer mismo de familiares de personas desaparecidas, sobre todo en la marina, de pues personas que estaban en los barcos, en las embarcaciones allí cerca desde la costa y que
pues no tuvieron una alerta previa para poder salir a tiempo. En fin, todo el tema de los datos, de cómo se ha manejado el asunto de datos y de fallecidos, de desaparecidos, ¿cómo lo ves? Mira, el presidente desde el principio de la tragedia escogió la cifra de fallecidos como el parámetro para medir el desastre, que es muy desafortunado, porque puede haber pocos fallecidos, como afortunadamente fue el caso de Acapulco, y el desastre puede ser mayúsculo, desproporcionado, inesperado, más allá de lo que podemos imaginar, que es lo que sucedió en Acapulco. Entonces, todavía seguimos en la cifra de los fallecidos, un regateo permanente de las autoridades para dar con las cifras. Y bueno, seguramente por la presión que está habiendo de muchas de las personas que tienen, que desaparecieron sus seres queridos en el mar. ¿Por qué? Porque no se les avisó. ¿Por qué? Porque creyeron que podían pasar en las embarcaciones el siniestro o el fenómeno natural, y bueno, están en el fondo del mar. Y ese va a ser un problema muy serio, muy grave, que va a transitar por todo lo que va a ser este gobierno y seguramente el próximo gobierno, los desaparecidos de Acapulco. Ya, pues te agradezco como siempre, Federico Berrueto, analista político, estos minutos, y estamos en contacto. Buenos días. Muy buenos días, yo soy el que te lo agradece, Mario, y nuevamente saludo al auditorio por tu amable conducta. Igualmente, hasta luego, buen viernes, por cierto.